Rogamos a la audiencia. Gracias, su señoría. Bien, de los 5 elementos que yo mencioné al inicio de mi alegato anterior, que componían la imputación formulada en la acusación, había dejado pendiente yo tratar el número 1. Y el elemento número 1 que nos quedaba pendiente, y en este caso no solo en los casos 1 a 5 que yo traté, sino que en los casos 1 a 6, o sea, en el primer grupo de hechos completos, era que la imputación señala que la conducta desplegada por don Aldo Mota sería que Aldo Mota, como gerente general de las sociedades Cascada, realizó transacciones en el mercado de valores, compras y ventas, lo cual con distintos matices, pero se desarrolla de la misma forma en los demás caso a caso. ¿Qué se probó sobre esto, su señoría? Y aquí me voy a permitir la licencia de no ser tan exhaustivo como lo hemos sido en otras oportunidades respecto de citar cada uno de los medios de prueba, porque sobre todo, la verdad es que a esta altura creo que en el tema de mercado de valores estamos bastante claros. ¿Qué es lo que se probó? Que quien realiza la transacción, la compra y la venta en el mercado de valores, solo puede ser un corredor de bolsa. Todos los expertos, su señoría, que escuchamos, por lo demás, los reglamentos de la bolsa de comercio, de la bolsa electrónica, todos los testigos que vinieron de las bolsas a declarar son contestes en ello. Creo que en este punto no hay mayor discusión. De hecho, se recordará al tribunal que en alguna oportunidad yo objeté preguntas porque se estaban formulando la pregunta como si usted había comprado o había vendido, y yo objetaba porque en realidad lo que había que preguntarle es si había puesto la orden de compra o no había puesto la orden de compra, y en general esas preguntas fueron reformuladas. Creo que en eso estamos todos más o menos claros. ¿Quién realiza la transacción? Quien efectúa en términos del tipo penal la transacción es, y no puede ser otro, que el corredor de bolsa. ¿Qué hizo Aldo Mota en estas transacciones? Está claro. Él lo que hizo fue colocar una orden de compra o de venta. En consecuencia, si uno se hiciera, o el tribunal se hace la pregunta respecto de este elemento número 1, ¿puedo atribuir a Aldo Mota que él, como gerente general de las sociedades Cascada, efectuó transacciones en el mercado de valores de compras y ventas? La respuesta debiera ser, de acuerdo a la prueba rendida, no, no puedo atribuirlo. Y la verdad, creemos que a estas alturas ello es un hecho pacífico. El querellante Lobos, mi distinguido contradictor, don Miguel Soto, fue el único de los acusadores que en su clausura se ocupó de este tema. Antes, en su apertura, él había señalado que estas eran compraventas puras y simples. Posteriormente, en la clausura, y ya me voy a referir a eso, se hizo cargo de que efectivamente la acción de don Aldo Mota no es la de hacer la transacción. Ya me voy a referir a eso, pero primero quiero tomar esto que dijo en la apertura, que eran compraventas puras y simples. Y lo repitió varias veces si uno revisa el audio, buscando simplificar de alguna forma el delito. En general hemos visto que se ha buscado simplificar los hechos en términos de que estarían probados, de que aquí el tema es jurídico, para asentarse uno cómodamente solamente en la discusión dogmática. Y su señoría, ello no es así. La acción que realiza don Aldo Mota en cada caso no es celebrar una compraventa pura y simple. Aquí no se está vendiendo un auto o un caballo. Lo que hace don Aldo Mota es exclusivamente, y no podría ser de otra forma, poner una orden de venta o poner una orden de compra. Y este hecho, su señoría, trae una serie de consecuencias respecto de esta particular compraventa de valores en el mercado financiero. Las más relevantes están vinculadas a que, al ser simplemente la acción de don Aldo Mota colocar la orden, resulta que su consentimiento, el consentimiento del contrato, se limita exclusivamente a esa parte de esta transacción compleja, a dar la orden. Por ende, ello trae como consecuencia, primero, que no es él quien celebra el contrato. El contrato de compraventa lo celebran los corredores.
no lo celebra Donaldo Mota. Y respecto, y aquí uno puede volver a las clases de Derecho Civil de, no sé en qué año pasaban contrato, no me acuerdo bien, creo que era tercer año. El consentimiento y los elementos esenciales del contrato de compraventa. Elementos esenciales, la cosa y el precio. Otro elemento relevante es mi contraparte. El consentimiento de Donaldo Mota cuando da la orden de compra o de venta, ¿está definiendo esos elementos? ¿Está definiendo la cosa, el precio y la contraparte? No. Sabemos, después de estos 7 meses, casi y medios, que el precio y la cosa, el precio. Veamos el precio. ¿Define Donaldo Mota cuando da la orden el precio? Sabemos, lo vimos, que al colocarse la orden hay un periodo en el cual todo el mercado conoce la oferta. Todo el mercado puede interferir la oferta. Todo el mercado puede, en consecuencia, hacer oferta por precios distintos. En consecuencia, cuando Donaldo Mota da la orden de vender, no define el precio lo define el mercado. La cosa. ¿Define Donaldo Mota cuando da la orden la cosa del contrato de compraventa? No. Vimos también que las órdenes de las ODs pueden ser divisibles o indivisibles. Si la OD es divisible, si yo estoy vendiendo 100 acciones, puede que el corredor termine vendiéndole 50 a una persona y 50 a otra. Es decir, la cosa del contrato tampoco se define en la orden. La contraparte tampoco se define en la orden. Y esto es más evidente todavía. No solamente que no conoce, como lo hemos visto por los temas de confidencialidad de la bolsa, porque nunca sabe quién es el que está comprando, no solamente por eso, sino que por el hecho de que en el mercado cualquiera puede intervenir la orden. Y como cualquiera puede intervenir la orden, cuando él da la orden, no sabe quién es el que va a comprar en definitiva. Es decir, respecto de este contrato de compraventa que se calificaba de puro y simple, no es ni puro ni simple, es complejo. Y respecto de ese contrato de compraventa, los elementos más esenciales de ese contrato de compraventa, Donaldo Mota no da su consentimiento al dar la orden. Si me permite, señoría, quisiera usar el televisor y mostrar muy brevemente un gráfico de lo que acabo de decir. Esta podría ser la estructura, o es la estructura, de este tipo de operaciones. Un inversionista que puede dar la orden de vender o comprar, se la da al corredor, y el corredor es el que opera en el mercado hasta que se produce el calce. Y la cosa, el precio y la contraparte, no la define quien da la orden. Gracias. Su señoría, es decir, lo que se probó durante el juicio es que la conducta de Donaldo Mota es otra. Es poner la orden, no es lo que dice el tipo penal, efectuar la transacción. Ya vamos a ver lo que dijo la Corte de Apelaciones en este juicio, no en este juicio, pero en este proceso. No en otro proceso, no es que esté citando jurisprudencia que pasó en Concepción, no. Estoy citando una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones cuando se pronunció respecto a la competencia del Tribunal de Garantía en nuestra excepción de previo especial pronunciamiento. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, su señoría? La consecuencia es que respecto del juicio de atribución, es que lo esencial que se le atribuye a Donaldo Mota, que es la conducta de efectuar la transacción, de comprar y vender, no le es atribuible. No le es atribuible. Fuerte, pero es simple y evidente. Y tampoco le es atribuible a él la determinación final ni del precio, ni la cosa, ni la contraparte. Porque no es él quien termina celebrando la compraventa, porque la celebra el corredor. Por lo cual, su señoría, al no ser atribuible, por este solo hecho, debiera absolverse a mi defendido. Él no ejecuta la conducta que se le imputa. Y nuevamente la acusación lo que le imputa es eso, efectuar transacciones. Y como decía, bueno, en este punto confiamos en que es bastante pacífica la situación. Bien, como yo anticipé, en la clausura, mi distinguido contradictor, don Miguel Soto,
se hizo cargo de este tema, que yo lo esbocé en el alegato de apertura. Perdón, no tengo muy claro si fui yo o don Marcelo Sanfelio. Lo primero que dijo fue que yo estaba teniendo la audacia de sostener que esto era un delito especial propio. Yo no he tenido esa audacia, su señoría, o Marcelo, digamos, no hemos sostenido que sea un delito especial propio. Pero sí hemos dicho una cosa que no es menor. Lo que hemos dicho es que en el tipo penal la acción que se reprime es efectuar cotizaciones o transacciones. Y de la prueba rendida queda claro que si esas cotizaciones o transacciones son hechas en el mercado de valores, como es el caso, esas transacciones o cotizaciones solo pueden ser ejecutadas por un corredor de bolsa. Eso es fruto de la prueba del juicio. Luego sostuvo que la sentencia de la Corte de Apelaciones, esta a la que yo me refería recién, en tanto establece que son actos preparatorios, en la medida que el delito se habría consumado, esos actos preparatorios pasarían a ser actos de instigación y de concierto, de instigación. Ya me voy a referir a eso. Pero luego reconoce que la doctrina, Roxin y Curie entre nosotros, estima que los actos preparatorios no son punibles. Y en esto, esta defensa estima que los acompaña el artículo 8 del Código Penal. Bien, hay un segundo argumento que dio en la clausura, y es que Aldo Mota sería el autor mediato, el hombre de atrás, y que los corredores serían autores ejecutores no dolosos. Y por ende, y entre paréntesis, una vez más, cambiando la acusación y adhesión, en este caso formuladas, ahora se pasa a sostener que la participación sería como autor mediato, y eso, por ende, en virtud del artículo 15, número 2, y no 15, número 1. Adicionalmente, señaló que lo que habría tenido don Aldo Mota habría sido el dominio del hecho, y textualmente lo dijo así, de poner la orden de compra o de venta. Su señoría, nuevamente, don Aldo Mota no está acusado por ello. No se le acusa en el documento, digamos, por haber tenido el dominio del hecho de la orden de compra o de venta. A él se le imputa derechamente haber tenido el dominio del hecho de la transacción. Y nuevamente volvemos al principio de congruencia. Si a mí me hubieran dicho que la acusación era por el dominio del hecho de la orden o de venta o de compra, los argumentos, las defensas habrían sido otras. Pero vamos al tema de la autoría mediata. Su señoría, a don Aldo Mota no se le acusó por ser autor mediato de la conducta. Se le acusó por ser el autor directo. Textualmente la acusación dice, tercero, participación. A juicio de la Fiscalía, corresponde al acusado participación en calidad de autor, de acuerdo al artículo 15, número 1 del Código Penal. Ello, su señoría, esa frase de la acusación, unida a la imputación que ya hemos visto de haber efectuado transacciones, confirman que el hecho que se le imputa es haber realizado la transacción, no ser el autor mediato de ellas. Y ello, el cómo se desarrolla la conducta, es un hecho. No es lo mismo, su señoría, defenderse de que a uno le imputen que es el autor directo de una conducta a que le imputen que uno es el autor mediato o el inductor. Son hechos diversos y que ameritan, por ende, defensas distintas, y por eso cambiarlas afecta el principio de congruencia. Su señoría, las pruebas y los argumentos para defenderse de ser autor mediato son distintas a las pruebas y los argumentos para defenderse de ser autor directo. De partida, su señoría, cuando vinieron aquí los señores Bulnes y Errázuriz, nosotros les habríamos preguntado cosas distintas para defendernos, no las que les preguntamos, porque no nos acusaban de ser autores mediatos. Adicionalmente, su señoría, esto no se sostiene. Y no se sostiene básicamente porque no es sostenible que el autor ejecutor sea un autor no doloso, que es lo que requiere la teoría. A ver, la alta especialización de los intermediarios en materia de la acusación, es decir, de los corredores, Bulnes, Errázuriz, Araya. El hecho que sus directivos fueron sancionados por la Superintendencia de Valores. Que no existen antecedentes que den cuenta que don Aldo Mota los engañó para la ejecución de las operaciones. Todos estos elementos no permiten sostener que ellos, que Bulnes, Errázuriz y Araya, sean instrumentos no dolosos. Y por tanto, imputar a Aldo Mota autoría mediata
No es posible. Es necesario recordar lo siguiente, comillas. La autoría mediata exige que el instrumento se encuentre en una posición subordinada frente al hombre de atrás, que es quien por consiguiente ostenta el señorío del hecho y a quien deben reconducirse todos los presupuestos de la punibilidad. En términos muy generales, puede decirse que ello ocurre así cuando el hombre de atrás domina la voluntad del ejecutor, sea sirviéndose directamente de coacción para doblegarlo, sea ocultándole el significado concreto del hecho mediante un error, e impidiéndole así orientar el acontecimiento conforme a su verdadera finalidad. Cury, página 595 de la última edición. La propia resolución 223, que ha sido materia de la prueba, en la página 701, párrafo 1609, que indica respecto de Bulnes y Errázuriz. Dice, atendido a que, se está refiriendo, las infracciones cometidas por la Raín Vial Corredor de Bolsa son asimismo imputables a los señores Manuel Bulnes Musar, gerente general, y Felipe Errázuriz Amenábar, gerente de distribución institucional del intermediario. Atendido a que habrían articulado activamente las actuaciones de la corredora y ejecutado en bolsa las operaciones que habrían sido parte del esquema en los ciclos de transacción en que participó la corredora. Por lo tanto, los señores Bulnes y Errázuriz infringieron lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 53 de la ley 18.045. Su señoría, autor no doloso, Bulnes y Errázuriz, eso no se sostiene. Y por ende, aparte del problema de congruencia de imputar autoría mediata, tampoco se da esta autoría mediata en base a los requisitos que exige la doctrina. El otro argumento, que sería inductor de la conducta. Tampoco se da pretender, yo me imagino la acusación como si fuera una acusación hecha en goma, en una goma ya, entonces uno agarra la acusación y la estira. ¿Ya? Si eso es prácticamente aquí lo que se quiere hacer. La acusación no da para tanto. Si uno hace una acusación, hay que hacerla con cuidado. A él no se le acusa de ser el inductor, se le acusa de realizar las transacciones. En consecuencia, sostener lo contrario sería alterar el contenido de la imputación. Pero además, su señoría, sostener esto y que es autor mediato es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Porque cuando yo induzco a un agente doloso. No puedo inducir a un agente no doloso. En consecuencia, además se contraponen las dos versiones. Bien, pero el principal argumento en relación a este inductor instigador, aunque creemos que con lo que ya hemos dicho debería cerrarse el tema, pero, a ver, ¿sería posible en este caso concreto, en este juicio oral, sostener o sancionar o condenar a Donaldo Mota como instigador o inductor? No. A ver, hay algunos hechos claros. Primero, yo ya lo decía, quien realiza la operación, la transacción, es el corredor. Segundo, desde el punto de vista del estudio de la autoría y la participación, estos ejecutivos de las corredoras fueron los autores ejecutores de la conducta, pues tuvieron materialmente en sus manos el curso de la acción y por lo tanto contaron con el dominio del hecho. En similares términos lo trata el profesor Cury en el libro del año 2011, página 595. Lo tercero, el actuar de Donaldo Mota está decidido en este proceso por la resolución de la Corte como un acto preparatorio. Desde el punto de vista del iter criminis, la instrucción de las operaciones constituye un acto preparatorio. Así lo estableció la resolución de la Corte de Apelaciones de 8 de septiembre del 2017, que decidió la competencia del séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para conocer de la preparación de este juicio oral. Y el acto preparatorio, cuestión ya resuelta por la Corte, para Roxini y para Cury son impunes. Dicha resolución que dice, comillas, todo acto previo y preparatorio para cometer el ilícito penal de efectuar, por el cual se acusa a Aldo Mota, no puede ser entendido parte de él, como inicio ni como el principio de ejecución del mismo para los efectos del artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales. Más adelante agrega, de esta forma, como se ha expresado, lo relevante es la determinación del lugar en que se cometió la acción penada por la ley
y ello es consistente con la circunstancia de que pueden haber actos de instrucción sin que se materialice la transacción penada por la ley, caso en el cual no estaríamos frente a la comisión del delito en análisis, que, como hemos señalado, importa la acción de efectuar. Pero vamos a la tesis del acusador Lobos. Si quien realiza, si quien ejecuta la conducta es el ejecutivo de la corredora, ¿a qué título, su señoría, podría imputarse responsabilidad penal a Donaldo Mota de haber instruido estas operaciones? ¿A qué título puede imputarse a Donaldo Mota? Y yo creo que aquí hay algo que al tribunal le ha llamado la atención. O sea, ver a este hombre solo, sentado aquí, y ver que las transacciones las hicieron otras personas, y que vienen y declaran como testigos, yo creo que es razonable preguntarse, bueno, pero esto jurídicamente ¿puede ser así? Y la respuesta es que no puede ser así. Si los autores directos no fueron acusados, si los autores ejecutores no fueron acusados, no puede sostenerse que Donaldo Mota sea inductor. A ver, el partícipe, ¿quién es partícipe? Según Cury, aquel que de manera directa forma en otro la resolución de ejecutar una conducta dolosamente típica y antijurídica. No obsta a la calificación de Donaldo Mota como inductor que haya tenido interés en la ejecución de las operaciones. Y es que, como explicaba don Enrique Cury, la participación es intervención en un hecho ajeno, esto es, en el que se encuentra bajo el control de otro, de los ejecutivos de las corredoras. Este aspecto no está, pues, determinado, sigue Cury, únicamente por el ánimo con que obra el partícipe, sino también y principalmente por la índole de su situación objetiva en relación a la consumación. El partícipe colabora a la consumación, pero no está en condiciones de decidir sobre ella. La cuestión, por consiguiente, no depende del interés que tenga en los resultados. El inductor es tal, aun cuando tenga el mayor interés en que el hecho se consume. Si la posibilidad de resolver que así ocurra queda al arbitrio del ejecutor material desinteresado, pero que conserva en sus manos las riendas de la conducta típica. Cury, que estábamos citando, página 623. Evidentemente, su señoría, la ejecución de las operaciones depende en último término de las corredoras y no de Donaldo Mota. Y por lo demás, la resolución de la Corte de Apelaciones establece que son actos preparatorios. Ahora bien, el instigador en cuanto partícipe se encuentra, su señoría, afecto para efectos de su punibilidad, estamos hablando del partícipe, a ciertos principios. Uno de esos principios es el principio de accesoriedad. Volvamos al profesor Cury. La punibilidad de los partícipes es accesoria de la conducta desplegada por el autor, en el sentido de que en esta última deben concurrir por lo menos determinados elementos del delito para que las de aquellos puedan ser castigadas como tales. Es decir, para que el partícipe sea sancionado, deben concurrir en los autores ejecutores determinados elementos del delito. Nuestra doctrina mayoritariamente, en este punto, se inclina por la tesis de la accesoriedad media, según la cual, y volvemos a Cury, la cita anterior era de la página 640 y 641, y la que voy a hacer ahora es de la 641. La accesoriedad media. La punibilidad de los partícipes, es decir, la punibilidad en este caso de quienes ejecutan actos preparatorios respecto de quienes ejecutan el hecho directamente, que son los ejecutivos de las corredoras, vuelvo a la cita de Cury. La punibilidad de los partícipes, dice Cury, depende de que el autor haya ejecutado por lo menos una conducta típica y antijurídica. Es decir, su señoría, en este caso de considerarse partícipe a Donaldo Mota, su punibilidad dependería de que los autores, los ejecutivos de las corredoras, hubieran ejecutado una conducta a lo menos típica y antijurídica. Es decir, se hubiera acreditado respecto de ellos que cometieron
la conducta, a lo menos en términos de tipicidad y antijuridicidad. Cuestión que bien sabemos no ha sido materia de este juicio. Este proceso, su señoría, se focalizó en perseguir exclusivamente la supuesta responsabilidad penal de Donaldo Mota, a quien se le atribuyó la calidad de autor ejecutor, con prescindencia de la que correspondería a los reales ejecutores materiales de las conductas, las corredoras, respecto de cuyos ejecutivos, su señoría, y lo probamos en juicio, al igual que respecto del señor Corvo, en el caso Linsor, el Ministerio Público, ¿qué hizo? Comunicó su decisión de no perseverar en la investigación. Y no solo eso, sino que aquí, en este juicio oral y en la acusación, fueron ofrecidos e interrogados como testigos. Es decir, el Ministerio Público claramente descartó la responsabilidad penal de estas personas. Cuando acusaron a Donaldo Mota, lo hicieron. Descartaron que hubieran otros responsables penalmente. Y al hacerlo, su señoría, no es gratis. Su señoría, la decisión de no perseverar se comunica en el proceso cuando ya todas las instancias de investigación estaban agotadas. La citación de estos señores, de estas personas, el ofrecimiento de ellos, de Bulnes, Errázuriz y Araya, como testigos, se hace cuando ya estaba agotada la investigación. Ahí hay una decisión. La única posibilidad que otorga razonabilidad a estas decisiones es que el Ministerio Público estima que ellos no cometieron un delito. Si no cometieron un delito, ello quiere decir que no incurrieron, como exige el profesor Curi, en una conducta típica antijurídica, que es lo que compone la accesoriedad media que nuestra doctrina mayoritariamente acepta. Profesor Curi, que en paz descanse. El asunto, su señoría, es crítico en este caso, porque tratándose de títulos que se transan en la bolsa, por eso uno no podría sostener que este es un delito de especial propio, porque considera la alternativa de transacciones fuera de bolsa. Bueno, pero volvamos a esto. Tratándose de títulos que se transan en la bolsa, cuyas operaciones necesariamente se ejecutan por intermediarios, y eso lo sabemos todos a estas alturas, el delito del artículo 53, en estos hechos, su señoría, solo puede ser cometido de propia mano por los agentes del mercado de valores, ya referidos. No existe otra posibilidad. Cualquier conducta distinta de la ejecución de las operaciones, como en este caso sería su instrucción, solo puede constituir un acto preparatorio de esta. Y quien lo realiza es un partícipe del injusto, no es un ejecutor material. La conclusión, su señoría, es que, decidido por el Ministerio Público que la conducta de los corredores no era típica ni antijurídica, o decidido no probar en este juicio que la conducta de los corredores era típica ni antijurídica, la única consecuencia jurídica posible de ello, señoría, es que dado que en este caso no concurre el requisito de la mínimo de accesoriedad, entonces este proceso penal simplemente debe concluir con la absolución de mi defendido. Este argumento, y voy concluyendo, yo dije 10 minutos, señoría, pero igual como que una demora, yo necesito 5 o 10 minutos más. Este argumento, señoría, que estamos sosteniendo, del principio de accesoriedad, es decir, que yo no puedo al partícipe sancionarlo si es que yo no acredito respecto del autor ejecutor que actuó con tipicidad y con antijuridicidad, ha sido recogido por nuestra Corte Suprema. En la sentencia Rol 3008 del año 2010 se analiza profundamente la doctrina penal sobre esta materia. Primero dice, nuestro código conoce 3 formas de participación punible: la inducción, 15 número 2, la complicidad, 15 número 3 y 16, y el encubrimiento, artículo 17. En todos estos casos, el partícipe lo es de un hecho ajeno, y por lo mismo su punibilidad depende, en buena medida, de la del autor del hecho. Y entre paréntesis, la Corte Suprema cita a Sergio Politov, Jean-Pierre Matus, María Cecilia Ramírez, en su libro de Derecho Penal del año 2004. Páginas 417 y 418. Voy a dejar a disposición la sentencia como efectus videnti, así que ahí van a estar las citas. Concluyen, dice la Corte Suprema, Politov, Matus y Ramírez, entre nosotros es dominante la doctrina de la llamada accesoriedad limitada o media, según la cual, para la punibilidad del partícipe,
es necesario que el autor haya ejecutado una acción típica y al menos antijurídica, aunque no necesariamente culpable. El profesor Garrido Montt, sigue la Corte Suprema, sostiene: el principio de la accesoriedad tiene importancia en cuanto requiere que el hecho sea delito para el autor, por lo menos en grado de tentativa, para que a su vez pueda castigarse al cómplice, al inductor. Agregando, en nuestro país es suficiente la exigencia de accesoriedad media, pues así se desprende de los artículos 15 y 16 que aluden a la ejecución del hecho y no del delito. Para finiquitar manifestando don Mario Garrido, accesoriedad media, según este autor, es suficiente que el hecho tenga la calidad de típico y antijurídico para que pueda sancionarse a los partícipes, aunque el autor carezca de culpabilidad. Finalmente, este fallo cita dice, finalmente, don Alfredo Echeverri manifiesta, comillas, en cuanto al principio de accesoriedad, este se refiere a las características que tienen las conductas no consistentes en la autoría directa o inmediata de depender de la conducta ejecutada por el ejecutor o autor material. En cualquiera de los dos casos es preciso, de todos modos, que el hecho en el cual se participa sea típico y antijurídico, pero en la accesoriedad mínima ello es suficiente. No impediría la sanción del copartícipe la circunstancia de que el ejecutor material fuera inculpable. Pues bien, dicho todo lo anterior, su señoría, en este fallo, el principio de accesoriedad no fue baladí, tuvo importantes consecuencias en ese proceso penal. 15º, que como se advierte es absolutamente dominante y carece de cualquier excepción la tesis según la cual para sancionar penalmente a un partícipe se requiere comprobar previamente en el proceso la conducta típica y antijurídica del autor principal. Y más adelante agrega, por lo que no resulta admisible en un juicio penal, se pretenda perseguir penalmente al partícipe, al no autor, con total prescindencia de la figura principal, como acaeció en esta investigación criminal en que el director general de Obras Públicas ni siquiera declaró exhortado a decir verdad, pues prestó testimonio legalmente juramentado en calidad de testigo y por ende exento de toda imputación. Pareciera esto tener algunas similitudes con nuestro caso. La conclusión de la Corte, su señoría, no admite dos interpretaciones. Comillas. En virtud del principio de accesoriedad de la participación, no es posible dejar libre de toda imputación al autor de las resoluciones presuntamente falsas y condenar únicamente a terceros respecto de los cuales se sostiene intervinieron de alguna manera en su gestación, considerando 14º. Aclarando lo anterior, la excelentísima Corte Suprema resolvió lo siguiente, en el caso concreto, que como corolario de lo anterior, considerando 16º, decidido por la señora jueza de primera instancia que la conducta de don Juan Lobos no era típica ni antijurídica, pues de haberlo estimado así lo habría interrogado en calidad de inculpado y hubiera desplegado diligencias de investigación orientadas a establecer su responsabilidad penal, la única consecuencia jurídica posible es que, dado que en este caso no concurre el requisito mínimo de accesoriedad, se estimó que la conducta del autor de las resoluciones 1880 y 1085 no merece reproches, entonces este proceso penal simplemente debe concluir con la absolución de los acusados. Termino, su señoría. Atendida a estas consideraciones que he formulado, resulta, su señoría, que el caso de Donaldo Mota es idéntico a este que falló la Corte Suprema. Porque durante este juicio, su señoría, se prescindió absolutamente de establecer la responsabilidad penal de quienes eran los únicos que podían ejecutar de propia mano la conducta típica, dirigiéndose la actividad persecutora contra quien solo podía ser un partícipe, declarado por la Corte de Apelaciones así, y por ende, respecto del cual debía acreditarse en el proceso el cumplimiento del principio de accesoriedad. Principio, señoría, que huelga a decir, amén de decisiones de no perseverar, del ofrecimiento y declaración como testigos, no se puede configurar. No configurándose el principio de accesoriedad, lo que corresponde es que a Donaldo Mota, partícipe, se le debe absolver. Por tanto, su señoría, rogamos, conforme a todo lo expuesto en estas jornadas, absolver a nuestro defendido de todos los cargos formulados, tanto en los hechos número 1 como en el hecho número 2, esto último por las argumentaciones que hizo precediéndome don Marcelo Sanfeliu. Con esto concluimos nuestros alegatos, su señoría. Quisiera dejar a efectus videndi una serie de documentos que básicamente son
básicamente los textos que hemos citado y las sentencias que hemos citado. No sé si es necesario que las individualice, pero yo creo que no. No, no es necesario. Gracias. Bien, gracias. Vamos a ahora sí a hacer el receso, 30 minutos.